En medio del mar de Japón, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Nagasaki, emerge una isla pequeña y oscura que parece un barco de guerra encallado en las aguas. Sus muros de hormigón y edificios en ruinas se levantan como los huesos de un gigante abandonado. No tiene playas, ni vegetación, ni señales de vida, solo estructuras vacías, ventanas rotas y pasillos que se pierden en la sombra. Su nombre es Ashima, aunque muchos la llaman Gunkanjima, la isla acorazado, por su parecido con un navío de guerra. A primera vista, podría parecer un simple pueblo abandonado, otro de esos lugares donde la modernidad y el tiempo dejaron su huella. Pero Ashima es mucho más que eso. Es un pedazo de historia congelado en el tiempo, un lugar que guarda secretos oscuros y recuerdos de un pasado en el que la vida fue dura, peligrosa y, para muchos, casi insoportable. Y por décadas, la isla estuvo completamente prohibida, alimentando todo tipo de rumores, leyendas y teorías. Hoy, solo una parte de ella está abierta al turismo, pero aún hay zonas donde nadie puede entrar. ¿Quieres conocer su historia? Entonces acompáñame a descubrir la isla fantasma de Japón, un lugar tan real como misterioso. La historia de Ashima comienza en el siglo XIX, cuando Japón entraba en la era de la industrialización. Bajo el mar, alrededor de la isla, existían ricos yacimientos de carbón, un recurso vital en aquel tiempo. En 1887, la compañía Mitsubishi compró la isla y comenzó a construir allí una ciudad entera para explotar la mina. Con el paso de los años, Ashima pasó de ser una roca deshabitada en medio del mar a convertirse en una de las ciudades más densamente pobladas del planeta. Para los años 1950, vivían allí más de 5.000 personas en apenas 6 hectáreas de tierra. Para que te hagas una idea, era más denso que Tokio o Nueva York en su época más concurrida. Edificios de hormigón, pasillos estrechos, escuelas, templos, hospitales o bares. Todo estaba concentrado en un espacio mínimo, rodeado por un muro de cemento que protegía a los habitantes de las olas y tifones. Ashima era como una fortaleza flotante en medio del mar. Vivir en Ashima era, en muchos sentidos, como vivir en una prisión. No había espacio para jardines ni para calles amplias. Los niños jugaban en azoteas o en pequeños patios rodeados de muros. Las familias vivían en diminutos apartamentos con habitaciones donde varias personas compartían apenas unos metros cuadrados. El trabajo en la mina era duro y peligroso. Los hombres descendían a túneles oscuros y húmedos que se extendían bajo el mar, donde la temperatura era sofocante y los derrumbes eran una amenaza constante. Era un lugar de sudor, esfuerzo y riesgo, donde cada día podía ser el último. Pero Ashima no era solo trabajo y sufrimiento. También había vida. Había escuelas, tiendas, bares e incluso cines. Era una ciudad completa, con sus propias reglas y costumbres, una pequeña sociedad aislada del resto del mundo, donde todo giraba en torno a la mina. Sin embargo, no todo en Ashima era prosperidad y modernidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón utilizó la isla como un lugar de trabajo forzado. Miles de coreanos y prisioneros chinos fueron llevados allí en contra de su voluntad, obligados a trabajar en condiciones inhumanas en los túneles de la mina. Muchos murieron a causa de accidentes, hambre o enfermedades. Sus historias quedaron ocultas durante décadas, enterradas bajo la propaganda de progreso y la imagen de modernidad que Japón quería proyectar. Hoy en día, todavía se debate hasta qué punto la historia de Ashima debería recordarse como un símbolo de avance industrial o como un recordatorio de sufrimiento humano. En los años 1960, el petróleo comenzó a reemplazar al carbón como principal fuente de energía en Japón. La mina de Ashima, que había sido tan importante, dejó de ser rentable. En 1974, Mitsubishi anunció su cierre y en cuestión de semanas, la isla quedó completamente abandonada. Las familias tuvieron que marcharse de inmediato, dejando atrás sus hogares, muebles, ropas, utensilios, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Ashima pasó de ser una ciudad vibrante y llena de vida a convertirse en un desierto de hormigón, silencioso y vacío. Las olas del mar, los tifones y el paso del tiempo comenzaron a destruir los edificios. Ventanas rotas, techos caídos, pasillos oscuros llenos de polvo y humedad. Ashima se transformó en una ciudad fantasma,
inaccesible y prohibida. Durante más de 30 años, nadie podía entrar a Ashima. El acceso estaba prohibido, y los rumores crecieron. Algunos decían que era demasiado peligrosa, otros afirmaban que el gobierno japonés quería ocultar su oscuro pasado. El misterio se alimentaba de imágenes tomadas desde barcos, los edificios en ruinas, las sombras que parecían moverse entre las ventanas, el aspecto de un buque fantasma encallado en medio del mar. Ashima se convirtió en leyenda, un lugar prohibido que todos querían explorar, pero al que pocos podían acceder. No fue hasta 2009 que se abrieron algunas partes de la isla al turismo. Sin embargo, la gran parte de Ashima sigue cerrada, considerada demasiado peligrosa por riesgo de derrumbes, y eso solo aumenta el misterio. ¿Qué secretos siguen escondidos en las zonas donde nadie puede entrar? La atmósfera fantasmagórica de la isla no pasó desapercibida. Ashima apareció en documentales, películas y videojuegos. Quizás la representación más famosa fue en la película de James Bond Skyfall, donde sirvió como guarida de un villano. Pero más allá del cine, Ashima sigue siendo uno de los lugares más inquietantes del planeta, un sitio real que parece sacado de una historia de terror o de un mundo post-apocalíptico. Hoy, Ashima es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, reconocida como símbolo del patrimonio industrial de Japón, pero al mismo tiempo, es también un recordatorio de la dureza de la vida minera, del sufrimiento de quienes fueron explotados y de lo efímero que puede ser el esplendor humano. Caminar por sus pasillos vacíos es como entrar en un mundo detenido en el tiempo. El viento silba entre las ventanas rotas, las sombras cubren los pasillos y uno no puede evitar preguntarse qué historias quedaron atrapadas entre esas paredes. Ashima es un lugar que impresiona y aterra a la vez. Una isla que fue símbolo de modernidad y riqueza y que terminó convertida en ruinas, en un monumento al olvido, un recordatorio de que incluso las ciudades más fuertes y densas pueden caer en el silencio absoluto. Y tal vez ese sea el mayor misterio de Ashima, no solo lo que ocurrió en su interior, sino lo que aún permanece oculto, esperando a ser contado. Si esta historia de la isla fantasma de Japón te ha intrigado tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejarme un comentario con tu opinión. ¿Crees que Ashima debería abrirse completamente al mundo o es mejor que siga siendo un lugar prohibido? Una advertencia silenciosa del pasado. Nos vemos en el próximo misterio.